Pues ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Pues sí, lista, porque mira, el otro día estuvimos hablando de la operación Baby Leaf con los niños que sacaron de Vietnam. Vietnam, sí. Operación Peter Pan también, de Cuba. Exactamente, Sí. Todos los 14.000 niños que salieron de Cuba. Y realmente es que fíjate que, aunque existe la Convención de los Derechos del Niño, donde internacionalmente se pretende ayudarles, ¿no? Que tengan derechos reconocidos a nivel internacional, ¿no? Que no se vulnere, que se protejan a los niños. Exactamente, pero sin embargo ha habido muchísimos casos en la historia en que los propios gobiernos han vulnerado este derecho, ¿no? Y entonces uno cree que la autoridad está ahí para ayudarte, para protegerte. Claro. Y ha habido muchísimos casos en todo el mundo, muchísimos países del mundo, donde la propia autoridad ha sido el máximo agresor a los niños. Por ejemplo, hay muchos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos con los indígenas americanos. Pues, por ejemplo, en el siglo XIX, Estados Unidos lanza una serie de políticas federales indígenas que ellos llaman política de asimilación. Y esto con lo que se quiere hacer con esto es civilizar a los indios. Entonces, los nativos americanos que llevaban viviendo en el continente americano de siempre eran los miles de años, exacto, ¿no? Eran los verdaderos dueños de la tierra. Y se obliga a muchos nativos americanos a partir de los 4 años, sobre todo en Oklahoma, Nuevo México, Arizona, toda esa zona, a recluirse en unos internados especiales que hace el gobierno, ¿no? Madre mía. Entonces fíjate que estos niños son extraídos de sus comunidades y se les obliga a separarse de sus familias. Pero es que más aún, porque una vez están ya en los internados, se les prohíbe terminantemente hablar su idioma, ejercer sus costumbres, se les enseña a rechazar su cultura, es decir, en suma se les despoja totalmente de su identidad. Esta separación familiar es terrible porque le siguen pues malos tratos, castigos muy severos, abusos físicos y psicológicos. Y en este tipo de colegios la violencia y el castigo era pues la norma habitual. Este plan pues fue un absoluto fracaso. Un fracaso total. De hecho, ese tipo de comportamiento crearía un rechazo total por parte de los niños hacia la población blanca, hacia la autoridad, además ellos no comprendían si ellos estaban bien con sus familias, ¿por qué les habían arrancado, no? No, la verdad es que no se comprende por qué han actuado así. Entonces, actualmente, la secretaria del Interior del gobierno de Joe Biden, ella es una india americana, ¿no? Y entonces ella dijo que sus propios abuelos habían sido víctimas de estas políticas, ¿no? Entonces el Departamento del Interior de Estados Unidos pues ha reconocido estos hechos recientemente y los califica como violentos y traumáticos, ¿no? Porque después de dedicar muchos años a esta investigación, pues se ha descubierto que más de 500 niños han muerto en 19 escuelas públicas conocidas, aunque de estos 500 niños hay constancia por documentos, pero se sabe que son miles más de los que no hay ninguna constancia. Caramba. Pero esto ha sido en Estados Unidos, pero es que también ha pasado en Canadá, que bueno, ha sido últimamente un revuelo muy grande, ¿no? Porque hasta hace poco, en 1998, desde 1863 al 98, que realmente pues hace 24 años, pues el gobierno canadiense junto con otras iglesias
obligó a 150.000 niños a separarse de sus familias para llevarlos a internados estatales que había por Canadá, porque esto era también una política de asimilación para que los indígenas se integraran en lo que ellos llamaban la cultura blanca. Fíjate. Aunque una vez más solamente hubo abusos, violencia, maltrato y en estas residencias indígenas, ¿no? Eran escuelas residenciales indígenas. Entonces, bueno, hace poco la prensa canadiense encontró restos en una escuela de 215 niños en una fosa común. Caray. Sí, ha sido una vergüenza terrible, ¿no? Pero qué horror. Pero es que de esto no hay absolutamente ningún documento, todo ha desaparecido. Caray. Pero ha habido muchos otros internados donde, sumando todos, se han encontrado 1.100 cadáveres de niños. Son niños indígenas todos, o sea, separados de sus comunidades. Sí. Todo esto se ha sabido recientemente gracias a que se creó el Centro Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que el Ministerio de Asuntos Indígenas, que tiene una ministra de Relaciones Indígenas que se llama Caroline Bennett, pues se dedicó a estudiar lo que ellos han llamado el genocidio indígena. Madre mía. Es decir, que Canadá hizo lo mismo que hizo Estados Unidos, la verdad, o casi peor, ¿no? Entonces el gobierno en el 2008 hizo una disculpa formal, pidió perdón a las tribus y a todas las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, esto ha pasado en América, pero es que en Europa tenemos más de lo mismo. Por ejemplo, en Dinamarca, que supuestamente es un país tan avanzado, pues en 1950 también el gobierno danés hizo un proyecto para que Groenlandia, que era una colonia de Dinamarca, lo consideraba gente muy inculta, muy primitiva, que vivían de la caza de la foca, sí, prácticamente. Entonces hizo un experimento sacando en la ciudad de Nuuk, que es la capital de Groenlandia, sacando obligatoriamente 22 niños inuitis, que es como se llaman los pobladores, ¿no?, de esta ciudad. Entonces les obligó a desplazarse a Dinamarca y aprender el danés. Se les prohibió totalmente hablar groenlandés, que es lo único que sabían hablar, y una vez más olvidarse de su cultura y de todo lo conocido por ellos. Madre mía. Estos 22 niños, bueno, lo pasaron fatal. Claro, se sentían desplazados, ¿no? No entendían el danés, no entendían qué estaba pasando, nadie les explicó nada, en fin, una pérdida de identidad total. Finalmente, tras unos años, pues aprendieron el danés y supuestamente los volvieron a llevar a Groenlandia. Porque ellos lo que querían, en el fondo, el gobierno danés lo que quería era que Groenlandia cambiara. Entonces pensó que cogiendo a niños que tuvieran un puesto de poder en Groenlandia en el futuro, pues harían que la sociedad tal vez cambiara, ¿no? Pero en realidad, que estuviera más enfocado hacia los daneses, ¿no? Exacto, aceptar más la cultura blanca, danesa. exactamente. Sí. Introducir medidas y cosas culturales de Dinamarca en Groenlandia. Exactamente, ¿no? Sí. Pero en el fondo solamente fue un experimento que fracasó totalmente, ¿no? Bueno, es que es tremendo. Entonces, claro. Tremendo. Entonces, de los 22 niños, 6 fueron adoptados por familias danesas y no volvieron nunca a Groenlandia. Y 16 volvieron a sus casas. ¿Pero qué pasó? Que habían recibido tanto
castigo que no sabían hablar el groenlandés. Entonces llegaron a sus familias, no se podían comunicar, ni sus padres les entendían a ellos, porque la persona de Groenlandia no sabe danés, ni ellos sabían groenlandés. Entonces padres e hijos no se podían comunicar. Y luego además todos estos años de separación pues había enfriado completamente las relaciones. Entonces fue, la verdad, horroroso. Entonces la Cruz Roja danesa dijo, no, estos niños no pueden volver a vivir con sus familias porque volverán a tener las pautas culturales que tenían antes y habremos dado un paso atrás. Entonces los pusieron en un centro especial hecho por la Cruz Roja danesa, que fue como una especie de orfanato para que las familias no tuvieran una influencia negativa en estos niños. La consecuencia fue que horroroso. Madre mía. Sí. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, y el próximo día seguimos. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, muy interesante, ¿eh? Bueno, hasta el próximo programa. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.